Mi padre me preguntó: ¿por qué viniste en taxi? ¿Se descompuso la camioneta que te regalé por tu cumpleaños? Mi esposo me interrumpió diciendo: ese carro ahora es de mi madre, ella lo necesita más que nosotros. Entonces mi padre: antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Camila Herrera, tengo 32 años y, aunque hace casi una década me mudé a la capital tras casarme con el hombre que creí amar, nunca dejé de sentir que mis raíces seguían firmes en mi ciudad natal, ese lugar donde todos te conocen, donde los abrazos duran más y las noticias se enteran antes de que termines de contarlas. Allí crecí entre las paredes de una casa de concreto tibio, con un padre fuerte como un roble y una madre que ya no está, pero que dejó su ternura en cada rincón. Vivir en la capital me enseñó a endurecer el rostro y suavizar las palabras, porque en la gran ciudad, si no te impones, desapareces. Durante años traté de convencerme de que había tomado la decisión correcta, de que el amor justificaba los silencios y las concesiones. Pero en el fondo siempre supe que algo no encajaba, que tarde o temprano todo saldría a la luz. Lo que no imaginaba era que ese día sería hoy. Aquel domingo llegué en taxi a la reunión familiar, intentando mantener una sonrisa en el rostro, aunque por dentro sentía que algo se había roto sin remedio. El viaje hasta la casa de mi padre se me hizo eterno, y cada semáforo en rojo era una excusa más para repasar mentalmente qué iba a decir y cómo iba a justificarme. El chofer me miró por el retrovisor, quizás notando la tensión en mis manos o el brillo extraño en mis ojos. Cuando finalmente el auto se detuvo frente al portón, respiré hondo, ajusté la blusa y bajé del coche como si nada pasara. Pero ya desde ese momento, sabía que esa tarde no terminaría bien. Mi padre frunció el ceño apenas me vio bajar, como si algo dentro de él ya supiera que esa visita traía verdades escondidas. No me saludó con los brazos abiertos como solía hacer, sino con una mirada afilada y fija en el taxi que se alejaba. Su gesto fue casi imperceptible, pero yo lo vi claramente, su desaprobación era inmediata y silenciosa. Sabía perfectamente que él mismo me había regalado una camioneta nueva hacía apenas 3 meses, un modelo último con todos los lujos. Y aunque no dijo nada en ese momento, esa arruga en su frente ya anunciaba tormenta. ¿Por qué viniste en taxi? ¿Se descompuso la camioneta?, preguntó mi padre con una mezcla de preocupación e incredulidad, como si intentara entender lo incomprensible. Su voz fue firme, sin alzar el tono, pero llena de esa autoridad que siempre me hacía sentir como una niña otra vez. Las miradas de mis tíos y primos se desviaron hacia mí con curiosidad, esperando mi respuesta. Me quedé quieta por un segundo, intentando armar una mentira creíble, pero no me dio tiempo. Porque entonces él habló. Antes de que pudiera responder, mi esposo intervino con esa frialdad que últimamente se había vuelto costumbre. Ese carro ahora es de mi madre. Ella lo necesita más que nosotros, dijo como quien anuncia una promoción o una decisión de negocios, sin emoción, sin tacto. Mi padre lo miró sin pestañear, y el silencio que cayó fue tan incómodo como un cuchillo en el aire. Yo apenas pude parpadear, sintiendo como mi estómago se encogía. Aquella frase lo cambiaba todo. Me quedé paralizada. Nunca me había dicho nada. Era la primera vez que escuchaba aquella decisión absurda y, sobre todo, definitiva. Ni una conversación previa, ni una consulta, ni siquiera una advertencia, simplemente lo había hecho. No supe si gritar, llorar o reír de la ironía, pero no hice nada. Me tragué el orgullo, porque en ese instante, frente a todos, no quería parecer débil. Mi padre me miró con calma, pero sus ojos mostraban una furia silenciosa que solo yo reconocía. Era el mismo brillo que veía cuando alguien lo traicionaba en los negocios, cuando alguien subestimaba su inteligencia. No necesitaba levantar la voz para imponer respeto, porque esa mirada bastaba. Sentí que su juicio ya estaba hecho, que sus pensamientos se movían más rápido de lo que cualquiera podría notar. Y aún así, él no dijo una sola palabra más. No discutió. No gritó. No hizo un escándalo. Solo dijo, «Ah, ya veo», y dio un sorbo a su café, como si acabara de leer un dato irrelevante en el periódico.
pero yo lo conocía demasiado bien como para creer que lo estaba tomando con calma. Esa aparente indiferencia era su forma más elegante de declarar la guerra. Su silencio dolía más que cualquier grito. Lo que nadie notó es que, bajo la mesa, él sacó su celular y envió un mensaje a la empresa familiar, dueña legal del vehículo. Sus dedos se movieron rápidos, con precisión, como quien activa un mecanismo ya previsto. Nadie lo vio, excepto yo, que había aprendido a leer hasta sus gestos más pequeños. Sabía que ese mensaje tenía un peso enorme, aunque no podía imaginar aún las consecuencias. Mi padre nunca actuaba sin propósito. Ese pequeño gesto cambiaría el rumbo de toda la historia. Lo que parecía una simple incomodidad familiar se transformaría en una cadena de reacciones que nadie podría detener. Un mensaje, un clic, una orden silenciosa desde su poder. Porque cuando él tomaba una decisión, no había marcha atrás. Y esa tarde, mi padre acababa de comenzar un plan que desmontaría las mentiras con las que yo había vivido por años. Mientras tanto, mi esposo se mostraba orgulloso, como si hubiera tomado una decisión lógica e inteligente, sin entender que acababa de escupir en la cara del hombre equivocado. Hablaba con mis primos, se servía vino, sonreía como si todo estuviera bajo control. No tenía ni la más mínima idea de lo que acababa de provocar. Creía que estaba ganando terreno, cuando en realidad ya lo había perdido todo. Y yo, sentada en medio de ambos mundos, solo podía fingir que no pasaba nada. Yo apenas podía contener las lágrimas, sintiéndome menospreciada e invisible, como si mi voz ya no contara ni siquiera en decisiones que afectaban directamente mi vida. Era como si me hubieran borrado sin avisarme, como si yo fuera solo un adorno en una casa que ya no sentía como mía. Cada palabra de él me empujaba un poco más hacia el borde de una tristeza que venía acumulando desde hacía años. Me preguntaba cuándo fue que dejé de importar. Y mientras todos seguían charlando, yo luchaba por no romperme frente a mi familia. Mi padre me tocó el hombro y murmuró con voz baja pero firme: «Hija, tranquila. Todo se acomoda». No era consuelo lo que me ofrecía, sino una promesa disfrazada de calma. En su mirada ya no había solo enojo, sino una determinación silenciosa, de esas que uno aprende a temer si lo conoce bien. Sentí que algo ya se estaba moviendo bajo la superficie. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. No imaginaba lo que él planeaba hacer, ni hasta dónde llegaría para protegerme, ni cuántas piezas ya había empezado a mover en el tablero sin que nadie lo notara. Él era un hombre que no amenazaba, actuaba. No se rebajaba a discutir con quienes no merecían su tiempo, pero eso no significaba que se quedara de brazos cruzados. Yo aún creía que aquello se quedaría en una escena incómoda de domingo. Pero no sabía que la humillación apenas empezaba. Horas antes, mi suegra había llevado la camioneta al centro comercial más exclusivo de la ciudad, luciéndola como si fuera el trofeo de una guerra ganada. Caminaba entre vitrinas con aire de reina, deteniéndose a saludar conocidas con una sonrisa ensayada y comentarios llenos de superioridad. Se jactaba del regalo como si hubiera salido de su propio bolsillo. Para ella, esa camioneta era un símbolo de poder y estatus. Lo que no sabía era que ese mismo símbolo iba a convertirse en su mayor vergüenza. Se jactaba de lo generosa que era su familia y de cómo su hijo siempre cuidaba de ella primero, lanzando indirectas sobre lo poco agradecida que yo era. Sus amigas la escuchaban con risas fingidas, más por compromiso que por admiración. Le encantaba hablar de mí sin nombrarme, dejando claro que en su mundo yo era solo un obstáculo. Para ella, el matrimonio de su hijo era una concesión, no una unión. Y mientras hablaba, no sabía que ya estaba siendo observada. Lo que no sabía es que el vehículo tenía GPS corporativo y estaba registrado legalmente a nombre de la empresa de mi padre, lo cual significaba que su uso indebido podía tener consecuencias. Cada movimiento, cada parada, cada ruta estaba siendo monitoreada con precisión. Aquel regalo no era suyo, ni de su hijo, y mucho menos estaba autorizado para ser prestado como juguete de exhibición. El sistema marcó su ubicación en el centro comercial. Y desde las oficinas, la orden ya estaba en marcha. A media mañana,
2 empleados de confianza de mi padre llegaron discretamente al estacionamiento del centro comercial, con papeles firmados y la autoridad necesaria para actuar. No vestían uniforme, pero llevaban consigo todo lo necesario para recuperar un bien corporativo. No hubo espectáculo ni voces altas, solo profesionalismo y eficiencia. Se acercaron al vehículo, lo verificaron y procedieron con el protocolo. Todo bajo control, todo documentado. Allí estaba la camioneta, brillando bajo el sol como una joya exhibida sin permiso, estacionada en un lugar reservado, como si el mundo le perteneciera. Pero en los papeles, ese vehículo tenía dueño, y no era ella. El uso indebido había sido registrado, y la recuperación era inminente. Los empleados actuaron con rapidez, sabiendo que cada minuto contaba. Porque lo que estaba por ocurrir sería un golpe directo al orgullo de una mujer que jamás admitía errores. Con protocolos legales y orden interna firmada, procedieron a retirarla de inmediato, sin más explicaciones que las necesarias. Desactivaron el sistema de encendido remoto, bloquearon el acceso y comenzaron el traslado del vehículo. Tomaron fotos, llenaron formularios, y todo quedó registrado en el sistema corporativo. No se trataba de una venganza, sino de una medida legal. Pero para quien vive de apariencias, perder el poder en público duele más que una sentencia. Cuando mi suegra salió del centro comercial, cargada de bolsas y con la sonrisa aún en el rostro, encontró a 3 empleados cerrando la camioneta y preparando el traslado. Se detuvo en seco, como si el tiempo se hubiera congelado en esa imagen que jamás olvidaría. La expresión de su rostro cambió en segundos, de la soberbia a la incredulidad. Caminó rápido hacia ellos, aún sin entender. Su mundo de mentiras estaba a punto de derrumbarse en plena luz del día. Ella comenzó a gritar: «Oigan, ese carro es mío, ¿qué están haciendo?», atrayendo de inmediato la atención de todos los que pasaban cerca. Su tono era más de mando que de confusión, como si esperara que su voz fuera suficiente para detener el procedimiento. Pero esta vez, nadie se detuvo a complacerla. Los empleados ni siquiera levantaron la vista, enfocados en cumplir su orden. El orgullo de años se le resbalaba entre los dedos. Los empleados respondieron con calma: «Señora, el vehículo pertenece a la empresa. Está siendo recuperado conforme a los protocolos establecidos». No hubo necesidad de levantar la voz ni explicar más. La legalidad estaba de su lado y las instrucciones eran claras: actuar sin demora. Ella intentó interponerse, pero no tenía ningún documento que acreditara propiedad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. Alrededor, la gente comenzó a mirar, algunos por curiosidad, otros ya sacando sus teléfonos para grabar lo que parecía un escándalo en vivo. Una mujer bien vestida gritando que le estaban robando un carro de lujo no pasaba desapercibida en un centro comercial. Los susurros se multiplicaban, las miradas se volvían cuchillos. Cada bolsa de marca que cargaba parecía pesarle más que antes. Y la vergüenza, como un veneno lento, le subía al rostro. La humillación fue tan grande que ella casi se desmayó del impacto, sosteniéndose de una baranda para no caer frente a todos. Nunca en su vida había sentido algo así. No era solo perder un carro, era perder el personaje que tanto había construido. Nadie acudió en su defensa, ni siquiera sus amigas, que ya se habían alejado discretamente. En su cara se mezclaban la rabia, la incredulidad y una tristeza infantil. No entendía que esto era apenas el comienzo. Intentó llamar a mi esposo desesperadamente, marcando una y otra vez como si eso pudiera revertir el momento. Pero él no contestaba, ocupado en su papel de hombre encantador en la reunión familiar. La llamada entraba, sonaba y se perdía en el vacío. Cada segundo sin respuesta era una nueva puñalada a su ego. Ella, que siempre había tenido su atención inmediata, ahora era ignorada justo cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, yo seguía intentando fingir normalidad a la mesa, sonriendo por educación, sirviéndome un poco más de ensalada para no hablar. Nadie sospechaba lo que pasaba afuera ni lo que se estaba cocinando por dentro. Sentía el corazón agitado, pero mi rostro seguía sereno.
Era una actriz de mi propia tragedia, demasiado entrenada en aguantar. Y, sin embargo, algo en el aire me decía que la calma era apenas una ilusión. Mi padre solo observaba a mi esposo con una calma que ya me parecía sospechosa, como si estuviera esperando el momento exacto para clavar la estocada final. No había urgencia en su actitud, solo estrategia. Comía despacio, como quien disfruta ver caer lentamente a un enemigo. En sus gestos había paciencia, pero también juicio. Él sabía que todo se resolvería, solo que no lo haría con palabras. Cuando finalmente mi esposo recibió la llamada de su madre, se quedó pálido como la nieve, congelado en medio del salón como si le hubieran arrancado el alma. Su risa se apagó al instante, su postura cambió, y por primera vez en mucho tiempo, se notó vulnerable. Escuchaba sin decir nada, solo asentía con los ojos muy abiertos. Todos lo miraron, esperando una explicación. Pero él no podía hablar, la realidad lo había alcanzado. Se levantó abruptamente y salió del salón, hablando en voz alta y nerviosa, sin importarle ya quién lo escuchara. Su tono no era de hombre seguro, sino de niño regañado, buscando culpas en otros. Mencionaba el carro, a su madre, a la empresa, repitiendo frases sin sentido. Caminaba en círculos, desesperado, sabiendo que no tenía cómo revertir lo que ya estaba hecho. La fachada se le caía, pedazo a pedazo. Mi padre pidió que todos siguieran comiendo, como si nada estuviera pasando, con esa autoridad que nadie se atrevía a contradecir. Dio una palmada leve a la mesa, sonrió brevemente y tomó su copa. La comida se enfría, y eso sí sería imperdonable, dijo con ironía. El ambiente, sin embargo, ya había cambiado. Todos sabían que algo serio estaba ocurriendo, pero nadie se atrevía a preguntar. Minutos después, mi esposo regresó furioso, con los ojos inyectados y los pasos torpes, acusándome delante de todos como si yo fuera la culpable de su desgracia. Tu padre mandó quitar el carro, él arruinó mi día, eres una desagradecida, gritó con voz temblorosa, sin medir las consecuencias. Las miradas se clavaron en mí, algunas de sorpresa, otras de pena. Yo no dije nada. Sentía el corazón apretado y las manos heladas. Tu padre mandó quitar el carro, él arruinó mi día, eres una desagradecida, repitió, como si su escándalo pudiera anular lo que había pasado. Su tono era una mezcla de rabia, impotencia y vergüenza. Nadie lo interrumpió, pero todos lo miraban con incomodidad. Yo seguía sin entender cómo había llegado tan lejos su descaro. Y fue entonces cuando mi padre actuó. Yo no entendía nada. Mi padre se limpió la boca con serenidad, dejando la servilleta al lado del plato como si no acabara de presenciar una escena absurda. Lo miró directamente, sin rastro de miedo ni duda, y respiró profundo antes de hablar. Su voz fue baja, pero cada palabra era una sentencia. Y en ese momento, su presencia llenó toda la sala. Ese vehículo es de mi empresa. Y tu madre lo estaba usando indebidamente. Punto, dijo con firmeza, sin necesidad de alzar la voz ni de justificarse. El tono fue tan claro que nadie se atrevió a replicar. Mi esposo se quedó inmóvil, como si no esperara que alguien lo enfrentara de forma tan directa. Mi padre no estaba discutiendo, estaba cerrando un asunto. Y lo hizo sin pestañear. Mi esposo golpeó la mesa con la mano, perdiendo totalmente la compostura, mientras su cara enrojecía de ira. No tenía derecho, ese carro era nuestro, gritó, olvidando que estaba rodeado de la familia que siempre fingía respetar. Su voz quebró el ambiente como un trueno fuera de lugar. Nadie se movió. El silencio era tan espeso como el juicio que estaba por caerle encima. No tenía derecho, ese carro era nuestro, repitió, como si insistir pudiera cambiar la verdad legal que todos conocían. Era un hombre acorralado, reaccionando con gritos porque ya no le quedaban argumentos. Pero en esa casa, las cosas no se resolvían con berrinches. Todos lo sabían. Menos él. Era corporativo, respondió mi padre, frío como el mármol. Y tú lo sabías. La frase cayó como una piedra en medio de la sala,
dejando a todos sin aliento. Nadie necesitaba más explicaciones. Mi padre no mentía, y su tono dejaba claro que el asunto ya no tenía discusión. Era un cierre definitivo. Y mi esposo quedó mudo. El silencio cayó sobre la mesa. Hasta los cubiertos quedaron inmóviles, suspendidos en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie respiraba demasiado fuerte, esperando que la tensión bajara, pero sabiendo que algo más vendría. Mi padre no dejaba asuntos a la mitad. Y su mirada lo confirmaba, aún no había terminado. La verdadera bomba estaba por caer. Entonces mi padre se recostó en la silla, cruzó los brazos con calma y dijo la frase que quebró a mi esposo por dentro: a partir de hoy, estás despedido. No quiero a alguien desleal, abusivo y mentiroso en mi empresa. Su tono fue tan tranquilo que dolía más que cualquier grito. Fue una ejecución lenta, precisa. Mi esposo bajó la cabeza, como si le hubieran arrancado el alma frente a todos. Y nadie intervino. A partir de hoy, estás despedido. Las palabras resonaban en su cabeza como una sentencia imposible de revertir. Él tartamudeó, pero no encontró cómo defenderse. Sabía que no tenía derecho a reclamar nada. Mi padre no hablaba en vano, y si ya lo había dicho, era definitivo. En ese momento, todo lo que había construido con mentiras comenzó a desmoronarse. Mi esposo se quedó congelado. Yo pensé que se iba a desmayar ahí mismo, porque su rostro se puso blanco como una sábana y los labios le temblaban. No estaba preparado para perder todo frente a quienes siempre quiso impresionar. Era como ver derrumbarse una fachada vacía que ya no podía sostenerse más. Y mi padre ni siquiera lo miraba, como si ya no existiera. Y devuelves el carro corporativo también, por supuesto, agregó mi padre, sin alterar el tono, como si simplemente estuviera cerrando una cuenta pendiente. No hubo lugar a negociación ni espacio para disculpas. Era una orden, no una sugerencia. Y aunque él intentó abrir la boca para decir algo, no encontró las palabras. Había perdido todo en cuestión de minutos. Él murmuró: pero, ¿y mis beneficios?, con una voz rota, más cerca del ruego que de la protesta. Ya no gritaba, no exigía, solo intentaba aferrarse a lo poco que aún le quedaba. Pero la respuesta fue inmediata y sin piedad. Porque para mi padre, la lealtad no era negociable. Y la traición tenía precio. Todos cancelados, dijo mi padre. Hoy mismo. Y con esa frase, enterró cualquier esperanza que pudiera quedar. Ya no era una discusión familiar, era una decisión empresarial, fría, legal, irrevocable. Mi esposo entendió, por fin, que se había metido con el hombre equivocado. Y no habría marcha atrás. Mi suegra llamaba sin parar, pero él no atendía. Estaba destruido, hundido en una mezcla de rabia, vergüenza y miedo. Sabía que si contestaba, tendría que explicarle lo inexplicable, que todo se había acabado por culpa de su arrogancia. Que ya no había carro, ni sueldo, ni poder. Solo ruina. A partir de ahí, todo comenzó a desmoronarse para él y para su madre, como una torre de mentiras mal construida que finalmente no resistió el primer golpe real. Lo que habían disfrutado sin merecer, se les escapaba entre los dedos como agua sucia. Ninguna llamada podía salvarlos. Ningún contacto podía revertir lo que ya era irreversible. Porque esta vez, estaban solos. Perdieron el nivel de vida que tenían gracias a la empresa de mi familia. Ya no había cenas caras, ni ropa nueva, ni viajes pagados con tarjetas que nunca veían el saldo. Todo lo que parecía lujo, se convirtió en deuda. La comodidad en la que tanto se apoyaban desapareció de un día para el otro. Y no tenían cómo sostenerla. De repente, no había más carro, más mesada, más tarjetas corporativas, más privilegios. Todo lo que mi padre había dado, lo recuperó con la misma facilidad con que lo había entregado. Fue una limpieza rápida, sin rodeos. En días, pasaron de aparentar abundancia a enfrentar la realidad. Y la realidad no perdona.
Las deudas comenzaron a acumularse rápido: alquiler, cuentas, tarjeta, todo se atrasó en silencio. Y con cada factura impaga, la tensión crecía dentro de su hogar, que ya no era tan cómodo ni tan estable. Se acabaron los gustos, las marcas, los caprichos. Empezaron a conocer el miedo del día a día. El miedo de los que nunca supieron ganarse lo que tenían. Él empezó a desquitarse conmigo, culpándome de todo, sin asumir su responsabilidad, sin aceptar que sus decisiones lo habían llevado a ese punto. Sus palabras se volvieron veneno, y su trato, una sombra de lo que alguna vez fingió ser. Ya no había amor, ni respeto, ni siquiera cuidado. Solo reproches, gritos y ausencias. Y yo aguantaba en silencio, pero cada día me rompía un poco más. Yo aguantaba callada, hasta que un día entendí que eso no era vida, que ese matrimonio no era amor, era una jaula disfrazada de hogar. No podía seguir fingiendo por costumbre ni permitiendo que el miedo decidiera por mí. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer rota que me devolvía la mirada. Entonces lo supe, ya no quería sobrevivir, quería vivir. Y para eso, tenía que soltarlo todo. Decidí pedir el divorcio. No había vuelta atrás. No lo hice con rabia, sino con convicción, sabiendo que esa era la única salida digna. Preparé todo en silencio, con la cabeza fría y el corazón en paz. Y cuando firmé los papeles, sentí que empezaba a respirar por primera vez en años. Él no lo vio venir. Cuando él recibió los papeles, se descontroló, diciendo que yo no sobreviviría sin él, que me iba a arrepentir, que sin su protección no duraría un mes. Pero sus palabras ya no me herían, solo confirmaban quién era realmente. No me gritaba por amor, sino por perder el control. Yo no era su esposa, era su posesión. Y ahora se daba cuenta de que me había perdido para siempre. Yo me reí. Porque hacía años que yo sostenía el 90% de la casa con mi trabajo, mis horarios extendidos, mis ahorros y mis sacrificios. Él siempre se hizo el importante, pero era yo quien pagaba la mayoría de las cuentas, quien se encargaba de lo esencial. No necesitaba su permiso ni su dinero. Solo necesitaba mi libertad. Y por fin la estaba recuperando. Con mi abogada, bloqueé todos los accesos financieros que estaban a mi nombre, desde las cuentas compartidas hasta los seguros y tarjetas. Cerré los caminos que él usaba para aprovecharse sin dar nada a cambio. Cada firma, cada documento, era un paso hacia mi independencia total. Ya no podía manipularme ni amenazarme. Porque todo estaba a mi favor. Él intentó contestar en el proceso, alegando que también le correspondía una parte, pero no tenía cómo sostenerlo. Todo estaba en mi nombre, pagado con mi dinero, documentado desde hacía años. No había aportes, no había inversiones, no había pruebas de ningún tipo. Su única arma era el drama. Y el tribunal no juzga con lágrimas. Conseguí demostrar que yo financiaba prácticamente todos los gastos familiares, desde la renta hasta la comida, pasando por el auto, las vacaciones y hasta sus hobbies. Cada recibo, cada transferencia, cada cargo con mi tarjeta se convirtió en evidencia. Nadie pudo negar la verdad. Él había vivido cómodo, pero sin mérito. Y la justicia lo vio todo. El tribunal no tuvo dudas, yo no le debía nada. Ni pensión, ni bienes, ni indemnización. Fue una decisión limpia, justa y rápida. Él salió de esa sala con las manos vacías, la cabeza baja y el ego hecho trizas. Y yo, salí libre. Más fuerte de lo que jamás imaginé ser. El divorcio salió rápido. Él perdió todo. Yo gané mi paz. No hubo celebraciones ni venganzas, solo un silencio necesario que me devolvió la vida. Sentí que cerraba una puerta que nunca debía haber cruzado. Y al otro lado, por fin, me esperaba el futuro que merecía. Meses después, él y su madre tuvieron que mudarse a un barrio más barato, lejos del glamour al que se habían acostumbrado. Vendieron muebles, devolvieron favores, y comenzaron a vivir en la austeridad que tanto despreciaban.
Nadie los ayudó. Porque cuando todo se cae, uno descubre quién realmente está. Y ellos ya no tenían a nadie. Me enteré de que ella lloraba diciendo que nunca imaginó pasar vergüenza así, como si la vergüenza viniera de perder lujos y no de haberse aprovechado durante años. Nadie la consolaba, porque todos sabían que ella también había sido parte del abuso. Fue cómplice silenciosa, exigente, calculadora. Y cuando ya no hubo más que sacar, solo quedó su soledad. Una que se había ganado con cada desprecio. Y que él vivía repitiendo que su mayor error fue meterse con mi padre, como si el problema hubiera sido la estrategia y no su falta de carácter. Jamás aceptó su responsabilidad. Nunca dijo, me equivoqué, solo, me destruyeron. Pero lo que lo destruyó no fue mi padre, ni yo. Fue su ambición hueca y su incapacidad de amar sin dominar. Yo decidí enfocarme en mí, tomé cursos, organicé mis finanzas, cambié rutinas, busqué ayuda. No fue fácil, pero cada paso me alejaba de la mujer apagada que él había dejado atrás. Comencé a reconocer mi voz, mis decisiones, mi valor. Me volví mi propia prioridad. Y entendí que eso no era egoísmo, era justicia. Con el tiempo, abrí un pequeño negocio de diseño que siempre había soñado, uno que antes parecía imposible porque él decía que no iba a funcionar. Empecé con lo justo, con miedo, pero con una certeza que me empujaba cada mañana. Mis ideas por fin tenían espacio para crecer. Ya no necesitaba permiso para volar. Porque esta vez, las alas eran mías. Mis primeros clientes fueron conocidos de mi padre, personas que confiaban en mí porque sabían de dónde venía y lo que había vivido. No me regalaron nada, me exigieron como a cualquier profesional. Y eso me hizo crecer. Aprendí más en esos meses que en todos los años de matrimonio. Porque al fin me estaban viendo por lo que era, no por a quién pertenecía. Mi independencia creció, junto con mi autoestima. Cada día me sentía más capaz, más fuerte, más completa. Ya no me dolía estar sola, porque no lo estaba, me tenía a mí. Y eso era más que suficiente. No necesitaba a nadie que me salve. Solo a alguien que no me quite la luz. Y cada día me despertaba sintiendo un peso menos sobre los hombros, como si el aire volviera a circular libre por dentro de mí. Ya no tenía miedo del futuro, ni vergüenza del pasado. Solo gratitud por haberme salvado a tiempo. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Porque recuperar la paz no tiene precio. Un año después, ya no quedaba rastro de la mujer rota que fui. Mi mirada había cambiado, mis decisiones eran firmes, y mi casa respiraba calma. A veces me encontraba con conocidos que aún preguntaban por él, y yo solo sonreía. Ya no había rencor, ni dolor. Solo certeza. Hoy miro hacia atrás y solo pienso, perdí un matrimonio, pero recuperé mi vida. Porque a veces, perder algo es la única forma de encontrarte. Y aunque dolió, volvería a elegir la libertad 1000 veces. Porque merezco respeto. Merezco amor. Pero sobre todo, merezco ser feliz. Volví a visitar la casa de mi padre después de mucho tiempo, no como hija que busca refugio, sino como mujer que aprendió a caminar sola. Me recibió con ese mismo abrazo fuerte de siempre, pero esta vez no hubo palabras de consuelo, solo orgullo silencioso en su mirada. Caminamos por el jardín, recordando a mamá, compartiendo anécdotas que ya no dolían. Sentí que, por fin, había vuelto a casa, pero ya no como antes. Era libre, entera, y él lo sabía. Esa tarde, mientras tomábamos café, mi padre me miró y dijo, «Nunca estuviste sola. Solo necesitabas recordar quién eres». Sus palabras fueron como un bálsamo en el alma, una confirmación de que todo lo vivido había valido la pena. No por el dolor, sino por lo que aprendí de él. A veces, los padres no nos salvan con gritos, sino con silencio y estrategia. Y yo tuve al mejor maestro. Mi negocio siguió creciendo. Me llamaron para dar una conferencia sobre mujeres emprendedoras, y conté mi historia sin vergüenza.
Cada palabra que dije fue una cicatriz transformada en mensaje. Vi mujeres llorando, otras asintiendo con los ojos brillantes, entendiendo exactamente lo que significaba romper cadenas. Ya no era solo una diseñadora, era una voz. Y me prometí no callarla nunca más. Un día, al salir del trabajo, me crucé con él en la calle. Estaba más delgado, con la ropa arrugada, la mirada perdida. Me vio, y por un segundo parecía que iba a decir algo. Pero no lo hizo. Solo bajó la mirada y siguió caminando. No sentí odio. No sentí venganza. Solo una paz inmensa por saber que su poder sobre mí ya no existía. Después de aquel encuentro, me di cuenta de que había superado todo. No porque no doliera, sino porque ya no gobernaba mis decisiones. La libertad no siempre llega como explosión, a veces llega como un suspiro tranquilo, como una certeza suave. Y yo ya vivía en paz con mis elecciones, mis errores y mis aciertos. Estaba completa. Por fin. Mis días ahora están llenos de propósito, no de explicaciones. Me levanto temprano, organizo mi agenda, diseño, sueño, creo. Mi casa es mía, mi tiempo es mío, mi vida es mía. Y eso no lo cambio por nada. A veces me preguntan si volvería a casarme. Y yo sonrío. No porque no crea en el amor, sino porque aprendí que primero debo ser mía antes de ser de alguien. Las heridas sanan, sí. Pero las lecciones se quedan. Hoy soy más cuidadosa con a quien dejo entrar en mi mundo, y más amable conmigo misma cuando algo no sale bien. Ya no busco validación afuera. No necesito que alguien me complete. Porque me construí desde las ruinas, y eso nadie me lo puede quitar. Mis amigas me dicen que brillo más. Que mi risa es distinta, más libre, más mía. Y yo les creo. Porque ahora, cuando río, lo hago sin miedo. Ya no camino con la sombra de un pasado que me aplastaba. Camino ligera, con el pecho abierto, con la frente en alto. Porque lo perdoné, pero sobre todo, me perdoné a mí misma por haber callado tanto tiempo. Hoy tengo un pequeño grupo de mujeres con quienes comparto talleres de empoderamiento. Juntas nos sanamos, nos acompañamos, nos recordamos lo valiosas que somos. No es solo un proyecto, es una causa. Porque entendí que el dolor no puede quedarse en silencio, debe transformarse en fuerza, en red, en luz para otras. Y si algún día mi hija me pregunta por qué lloré tanto antes de ser feliz, le diré, porque aprendí tarde que nadie debe quedarse donde no es vista, donde no es valorada. Y le enseñaré, con mi ejemplo, que el amor empieza por una misma. Que el respeto no se negocia. Y que la felicidad, cuando llega, vale cada lágrima del camino. Un domingo, mientras arreglaba las plantas de mi balcón, sentí una brisa cálida rozarme el rostro y, sin querer, sonreí. No era solo el aire. Era la calma, la certeza de haber sobrevivido a una tormenta sin perderme a mí misma. Pensé en todo lo que había pasado, en cada lágrima escondida, en cada silencio que guardé. Y me sentí orgullosa. Porque ahora sabía que la verdadera victoria no es vengarse, es sanar. Mi padre me llamó ese día, como hace cada semana, solo para preguntar cómo estoy. Su voz siempre firme, siempre presente, me recuerda que el amor verdadero no grita ni exige, acompaña. A veces hablamos de negocios, a veces solo del clima, pero en cada palabra está su apoyo. Él fue mi ancla cuando todo se tambaleaba. Y aunque nunca lo dice en voz alta, sé que se siente en paz por haberme ayudado a despertar. Volví a ver a algunas personas que en su momento me juzgaron por separarme, por romper una familia. Hoy, muchas de ellas me piden consejo. Porque entendieron, tarde, que callar también es romperse. Yo no guardo rencor. Solo sonrío y comparto lo que aprendí, que no hay valentía más grande que elegirte a ti misma cuando todos te dicen que te aguantes. Porque el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Una tarde, frente al espejo, me vi con otros ojos. No los de la víctima,
ni los de la que lucha todo el tiempo. Me vi como una mujer en paz. Sin máscaras, sin miedo, sin necesidad de demostrar nada. Me toqué el rostro, agradeciendo cada cicatriz que me trajo hasta aquí. Ya no quería volver atrás. Porque mi historia no era una herida abierta, sino una piel nueva. Y ahora, si alguien me pregunta quién soy, respondo con fuerza y dulzura: soy Camila Herrera. Y me salvé sola.